tenemos a nuestra ponente en sala, y es la magíster Rebeca Nijovic, una excelente maestra que todo el mundo ya conoce, y bueno, para nosotros es un placer y un lujo tenerla en este espacio. Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el educador y en los educandos, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos, nos dice Rebeca Nijovic en el 2011. Magíster Rebeca Nijovic. Doctor Rubén Centeno Carrasco, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis. Magíster Justo Oxa Díaz, jefe de gestión pedagógica de la UGEL Canchis. Señores directivos de las instituciones educativas, colegas especialistas de la UGEL Canchis, profesoras y profesores de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Canchis y de otras UGELes a nivel nacional que el día de hoy nos acompañan. La Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis el presente año cumple 50 años al servicio de la educación peruana, y en este marco de celebración de sus bodas de oro ha organizado esta conferencia virtual sobre instrumentos para una evaluación formativa. Y para abordar este importante tema, tenemos a la reconocida magíster Rebeca Nijovic. Este espacio, colegas, consta de dos momentos. El primero está a cargo de nuestra ponente, la magíster Rebeca Nijovic, y el segundo consta de preguntas que los participantes pueden hacerlo a través del chat de la plataforma y del Facebook Live de la UGEL Canchis. Les estamos poniendo el link de asistencia en el chat y al final les estaremos colocando otro link para que pueda registrar una encuesta sobre el taller. Ambos constituyen la constancia de haber participado en este evento. Vamos a recibir al magíster Justo Oxa Díaz, jefe del área de gestión pedagógica, para que tenga bien dar las palabras de bienvenida a este importante evento. Adelante, magíster Justo. Invitamos nuevamente al magíster Justo Oxa para que pueda dar las palabras de bienvenida a este evento. Bien, parece que tenemos problemas con la conectividad. Adelante, magíster Marinela. Marinela. Bien, colegas, vamos a continuar y vamos a recibir al doctor Rubén Centeno Carrasco, director de la UGEL Canchis, para que se dirija a todos los presentes. Adelante, doctor Rubén. Bien, muchas gracias, Patti. Van a disculpar, está lloviendo acá en nuestra tierra y el internet se ha ido, Patti. Yo estoy comunicándome con ustedes desde el celular, pero sin embargo creo que hay alternativas para hacerlo, y yo quiero partir por agradecer a la magíster Rebeca Nijovic por estar con nosotros. Yo creo que el tema de evaluación es un tema que en nuestra tierra, en esta parte del país, no lo hemos ido solucionando adecuadamente, ¿no? Siempre la evaluación lo hemos visto como un aspecto muy punitivo, sancionador, un aspecto muy excluyente, ¿no? Que se ha dado durante mucho tiempo. Pero sin embargo, al escuchar a maestros como Rebeca Nijovic y a otros maestros, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Nosotros lo que tenemos que buscar es ayudar, coadyuvar en los procesos de formación, sobre todo dando solución a aquello que, bueno, pues se pueda ayudar en el proceso ya de formación de nuestros estudiantes, acompañándolos, solucionando los problemas, tomando decisiones, sobre todo para poder ayudar. Estamos cumpliendo pues 50 años de aniversario de la UGEL Canchis, son en el año 1971, bueno, todo este proceso se ha iniciado a partir del trabajo de muchos maestros en la UGEL Canchis. Yo quiero acá agradecer a todos quienes han
pasado por esta institución, a quienes estamos presentes hoy, asumiendo una responsabilidad a pesar de esta coyuntura, de este problema, de este difícil momento que vivimos. Por eso es que nos hemos atrevido a hacer de diferente forma nuestra celebración, teniendo de repente la presencia en esta oportunidad de maestros que vienen pues de otros sitios, de otros lugares, y la virtualidad nos permite gozarlo. Yo quiero agradecer nuevamente a los organizadores, quienes son mis compañeros de trabajo, por todo este esfuerzo que se está haciendo. No solamente se organiza este evento, estamos teniendo los viernes pedagógicos, los viernes de ciencia, los miércoles de innovación, y muy pronto habrá también los martes o lunes de inicial, ¿no? Yo creo que esto nos abre mayores posibilidades de poder ir reflexionando sobre el tema educativo. En todo caso, dando nomás la bienvenida a la magíster Rebeca Nijovic, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Son 50 años de nuestra UGEL y yo creo que hace honor a su presencia, maestra, y nos realza, ¿no? Sobre todo, entendiendo de la trayectoria que usted tiene. Muchas gracias, bienvenido a nuestros participantes. Vamos a continuar con estos procesos, seguro nuevamente lo vamos a tener a la maestra en próximas oportunidades. Muchas gracias, bienvenida y bienvenidos a nuestros compañeros quienes están ya presentes en sala para poder disfrutar también por las redes sociales, que es en este caso el Facebook, se va a transmitir en vivo y en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Y bueno, a continuación vamos a tener estas reglas para poder estar en este evento, ¿no? Les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual debido a la emergencia sanitaria que todo el mundo está viviendo debido al COVID-19, y para eso nosotros tenemos que seguir estas reglas. La primera es registrar su asistencia en el formulario que les estamos poniendo en el chat de la plataforma. Y la segunda regla tenemos, por favor, Luis, si puedes hacerle un enter. Tomar nota de lo necesario o de las ideas fuerza. Para ello, ustedes pueden tener un cuaderno con un bolígrafo e ir tomando nota para luego hacer las preguntas a nuestra ponente del día de hoy. ¿Sigue? Bien. Tenemos que mantener el micro y la cámara apagados durante la exposición para no interrumpir con ruidos molestos o que el internet, que está bastante lento debido a la lluvia que estamos sufriendo, pues de pronto se apague o baje de calidad. Otro enter, Luis, por favor. Si necesitamos intervenir, por favor, le vamos a levantar la mano al final de la exposición para hacer alguna pregunta. Nosotros los especialistas estaremos atentos a vuestro llamado para que podamos darles el uso de la palabra. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a participar con sus preguntas mediante el chat del Zoom. Los especialistas durante toda la conferencia estarán registrando cada una de las preguntas para luego alcanzárselas a nuestra ponente. Muchas gracias. Adelante, Marinela, por favor. Reiterarle el saludo, magíster Rebeca Nijovic, a quien el día de hoy me ha tocado presentar, quien es nuestra invitada internacional argentina. Es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. También es directora universitaria en la Universidad San Andrés. Es asimismo asesora pedagógica en diversas instituciones educativas, tanto de Chile, de Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Ha escrito, es autor y coautora en diferentes publicaciones de temas didácticos y evaluación y de formación docente, ¿no? Entre sus últimas publicaciones tenemos la práctica como eje de la formación, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, evaluar para aprender, la evaluación significativa
la evaluación como oportunidad y el sentido de la escuela secundaria. Sin más preámbulos, Magíster Rebeca Nijović, le invito a proceder con su exposición sobre instrumentos para una evaluación formativa. Adelante, Magíster. Por favor, parece que silenciaron el audio de la Magíster Rebeca. Por favor, discúlpenos por eso, Magíster Rebeca. La verdad es de... Ya, perfecto. Ahora sí, ya usted puede, adelante, y mucho gusto de tenerla en este espacio. Adelante, Magíster. ¿Puede deshabilitar ya el micrófono? Gracias. Ahora sí. Ya, bueno, perfecto, disculpe. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por los 50 años de la UGEL Canchis. Siempre es placentero y gratificante festejar los eventos educativos. Así que yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. 50 años es un número importante y significa que hace muchos años que ustedes educan a niños, a jóvenes, así que con mucho gusto voy a estar hoy aquí con ustedes compartiendo la invitación para conversar sobre este tema de los instrumentos de evaluación formativa. Quiero primero enmarcar algunas cuestiones, diría, más generales para entender el por qué vamos a pensar en los instrumentos del modo en que lo vamos a hacer. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que evaluar es mucho más que calificar. Y eso significa un cambio en los paradigmas de cómo venimos evaluando hace muchos años, diría mucho más que los 50 de la UGEL, donde efectivamente cuando uno decía evaluar se refería exactamente a calificar. Y por eso, como recién decían en la presentación, cuando uno dice la palabra evaluación, nadie sonríe, nadie hace asociaciones satisfactorias con la palabra evaluación, y está mucho más asociado a lo punitivo, a aquello que genera reacciones corporales, que nos hace doler la panza, que nos hace pasar por situaciones de muchísima tensión, pero sabemos que hay otras miradas sobre la evaluación, que hay otros enfoques sobre la evaluación, donde la calificación será una de las funciones de la evaluación, pero de ninguna manera la única, y que de ninguna manera, por ahora, ni va a desaparecer, pero tampoco quisiéramos que sea la protagonista, ¿no? Que la función de evaluación sea la protagonista de la evaluación. Y un poco en ese marco es que yo voy a hacer la presentación. Cuando nosotros queremos evaluar a nuestros estudiantes, una de las, entre muchas otras tareas que nosotros hacemos, nosotros necesitamos proponerle a los estudiantes situaciones significativas para que ellos puedan mostrar sus desempeños, puedan mostrar aquello que saben hacer, aquellas competencias que van adquiriendo, y entonces nosotros podemos, a partir de esos desempeños que se van a convertir en evidencias de aprendizaje, podemos valorar, ofrecer retroalimentaciones, calificar, ¿no? Este es un recorrido de alguna manera sintético de lo que nosotros hacemos. Para eso nosotros necesitamos, primero, comprender bien las competencias que vamos a evaluar. Eso significa no solamente leer las competencias que están en el diseño curricular, sino tratar de entender con mucha profundidad qué significa, qué capacidades están involucradas en esa competencia. Necesitamos mirar el estándar del ciclo, es decir, necesitamos saber a dónde un estudiante nuestro tiene que llegar
en el desarrollo de esa competencia a lo largo de un ciclo de aprendizaje. Entonces allí podemos seleccionar y diseñar situaciones, por supuesto, de enseñanza, de aprendizaje y también de evidencias de aprendizaje. Y la función, diría, de las últimas que hacemos es mirar los criterios de evaluación que están en el diseño curricular para construir instrumentos. ¿Qué es lo que pretendemos con un instrumento de evaluación? Es que hagan visible, es decir, que nos muestren o le permitan al estudiante mostrar cómo, combinando distintas capacidades, afronta un desafío. Y cuando digo afronta un desafío, lo digo en el sentido bien amplio. Cómo resuelve un problema, cómo aborda un proyecto, cómo analiza críticamente un texto, es decir, voy a siempre estar pensando que los instrumentos que voy a elegir no son, les diría, los instrumentos tradicionales de darle una pregunta y el estudiante la responde evocando información de un libro, o dándole un multiple choice con verdadero o falso para que el estudiante diga si es verdadera o falsa cada afirmación, porque de ese modo yo no voy a poder ver, no voy a poder identificar las capacidades o competencias que el estudiante está poniendo en juego. Entonces, ustedes, y esto es una fotografía que yo tomé del diseño curricular de ustedes, ¿no? Donde allí tienen la descripción de los niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? ¿Y por qué es importante esa lectura? Porque nos da un montón de pistas para poder diseñar esos instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger las evidencias que los estudiantes nos muestran y saber si efectivamente están aprendiendo o no están aprendiendo. Y en ese sentido pensamos más en la evaluación más holística, ¿no?, de la competencia, porque lo que nosotros queremos finalmente evaluar es esa combinación de capacidades que el estudiante muestra, articulada, es decir, cuando un estudiante, por ejemplo, resuelve un problema de ciencias sociales, utiliza muchas capacidades para resolver un problema de ciencias sociales. Entonces uno diría que un buen problema de ciencias sociales es una buena evidencia, y el problema se va a constituir en ese instrumento que yo voy a utilizar para que mis estudiantes muestren cuán desarrollado, cuán avanzado tienen esas capacidades y esas competencias que a través del abordaje de ese problema, de su análisis, de propuestas de solución, por ejemplo, de ese problema, van a mostrar, van a evidenciar. Y entonces, cuando pensamos en esta mirada más holística, más global, pensamos en una concepción de evaluación en paradigmas más actuales, más modernos, y entonces comparto con ustedes el concepto de evaluación auténtica, ¿no? Y la evaluación auténtica es esa evaluación que, fíjense, que permite que el estudiante muestre un desempeño significativo, ¿no?, en situaciones que le permitan a él comprender, mostrar comprensión, solucionar, intervenir, ¿no?, para dar cuenta de esas competencias que adquirió tanto a nivel personal como a nivel social, junto con otros, porque el aprendizaje sabemos que no es solamente individual. Y entonces tenemos hoy en el campo de la evaluación muchísima investigación, muchísimos ejemplos que nos llevan a pensar en evaluaciones que no sean evaluaciones de evocación de información, que no sean evaluaciones donde el estudiante repite de memoria una definición, sino que sean evaluaciones
donde el estudiante ponga en juego sus competencias, donde sean evaluaciones que sean momentos también de aprendizaje para los estudiantes, no solamente momentos de rendir cuentas, sino también aprender en esas situaciones, que les resulte, por supuesto, más interesante trabajar con una evaluación auténtica, porque se trata de, por ejemplo, de ofrecerles problemas o casos lo más cercano posible a la realidad, al contexto, ¿no? Uno podría decir una buena evaluación auténtica hoy podría ser traer el tema de la pandemia y traer el tema de la epidemia de gripe española, la epidemia del siglo XIX, y preguntarle a los estudiantes, por ejemplo, que puedan armar una comparación para hacer una publicación donde expliquen en qué se parecen o no, o en qué se diferencian la epidemia del siglo XIX y la pandemia que estamos atravesando ahora. Y eso es mucho más potente para mostrar las competencias que si yo le defina dos características de la pandemia y dos características de la epidemia. Entonces, cuando pensamos desde la perspectiva de una evaluación auténtica, pensamos en lo que se llaman instrumentos alternativos de evaluación. Nosotros conocemos los instrumentos clásicos de evaluación, por ejemplo, lo que llamamos pruebas objetivas, ¿no? Que son el multiple choice es el ejemplo, verdadero o falso, unir con flechas, elegir la mejor respuesta de 4 respuestas que se ofrecen. Esos son los que se llaman instrumentos objetivos. También tenemos los instrumentos subjetivos, donde le pedimos al estudiante que desarrolle un tema, o que responda 5 preguntas desarrollándolas. Pero desde la perspectiva en que nosotros estamos trabajando en estos momentos, siendo coherentes, con un enfoque de competencias, con un enfoque de una evaluación, como les decía, más holística y más auténtica, estaríamos hablando de instrumentos alternativos, ¿no? No de los que tradicionalmente conocemos. ¿Qué características tienen estos instrumentos alternativos? Bueno, por un lado, que estimulan al estudiante, y eso es bien interesante, para que continúen la actividad más allá del cumplimiento de la tarea. Quiere decir, cuando un estudiante está resolviendo una evaluación a través de un instrumento alternativo, es en general, por el tipo de propuesta que los instrumentos alternativos ofrecen, el estudiante está involucrado, le interesa resolver ese problema, ¿no? Y a veces responde al pedido que le hacemos, inclusive se extiende, va un poco más allá, trae algún ejemplo que no le pedimos, trae alguna explicación que no le pedimos, porque justamente está interesado, involucrado en ese problema, en ese asunto que le estamos proponiendo. Los instrumentos alternativos evalúan no solo producciones finales, es decir, no solamente el momento que el alumno llegó o terminó o alcanzó, por ejemplo, terminar un proyecto, sino también evalúa el proceso, el recorrido. Y allí hemos tenido, el año pasado, hemos trabajado bastante con el concepto de evaluación formativa, ¿no? Entonces, estos instrumentos alternativos nos deberían no solamente evaluar si el estudiante llegó a lograr o no la competencia, sino cómo fue el recorrido, cómo hizo ese estudiante para ir avanzando, articulando distintas capacidades para llegar a esta competencia. Los instrumentos alternativos le dan mucha importancia a las competencias comunicativas, o sea, cómo el estudiante comunica eso que está resolviendo, ¿no? Si lo hace por escrito, si lo puede hacer en forma oral, si lo hace a través de alguna herramienta tecnológica, si lo hace utilizando un organizador gráfico. Es decir, importa mucho no solamente qué dice o qué escribe, sino cómo comunica sus ideas, cuán claras,
cuánta claridad tiene ese estudiante para comunicar sus ideas, para organizar sus ideas, porque sabemos que las competencias comunicativas son competencias transversales que las desarrollamos a lo largo de todos los niveles de escolaridad. Los instrumentos alternativos también debieran crear oportunidades para que los estudiantes se autoevalúen también y haya evaluación entre pares. Es decir, que el instrumento debería, por ejemplo, si yo les propongo el análisis de un caso, que en algún momento el estudiante pueda autoevaluar cómo está logrando, cómo está avanzando en el trabajo con la resolución de ese caso o de ese proyecto, y a su vez debería generar algunos momentos donde, por ejemplo, yo lea el trabajo o la producción de algún colega, de algún par, y el par pueda leer el mío, y podamos con algunos instrumentos que después voy a compartir con ustedes, hacer evaluación entre pares. Los instrumentos alternativos en general prevén alguna instancia donde el estudiante defiende su trabajo, es decir, el estudiante puede mostrar su trabajo, explicarlo, compartirlo en un PowerPoint, grabar un tutorial explicando cómo hizo el trabajo, y tener, si se puede, esa posibilidad de recibir comentarios, recibir preguntas, ¿no? De sus colegas, de sus docentes, de otros actores de la institución o de por fuera de la institución también. Por supuesto que los instrumentos alternativos siempre pueden tener opciones de hacer algo individual o hacer algo en equipo o hacer mixto, es decir, un buen instrumento alternativo, por ejemplo, podría ser un caso donde los estudiantes trabajen en grupos para resolverlo, pero siempre en esa producción va a haber algún ejercicio, alguna actividad que tienen que hacer en forma individual. O sea, yo necesito saber qué adquirió el estudiante en términos de competencias de manera individual, además de también saber trabajar con otros. Por supuesto que los instrumentos alternativos me tienen que permitir evidenciar el desempeño de un estudiante en diferentes niveles de calidad, y ahí es donde, por ejemplo, la rúbrica nos enseña, nos ayuda mucho a ver que un estudiante hace un trabajo, o por ejemplo, analiza y resuelve un caso, pero hay distintos niveles de calidad en las que puede resolver ese caso, ¿no? De niveles de calidad más bajitos, digamos, a niveles de calidad muy altos, y eso en una rúbrica, por ejemplo, lo podemos ver con mucha claridad. Y por supuesto, todos los instrumentos alternativos comparten, transparentan los criterios de evaluación. Los estudiantes saben muy bien cuando inician una unidad, un proyecto, saben muy bien no solamente qué metas tienen que alcanzar, qué estándares tienen que alcanzar de capacidades y competencias, sino cuáles van a ser los criterios de evaluación, ¿no? Eso que también nosotros venimos de un paradigma de evaluación tradicional donde todo esto era oculto, donde ninguno de nosotros sabía con qué criterio un profesor nos estaba evaluando, nos estaba calificando, nos estaba diciendo que aprobamos o no aprobamos. Entonces les quiero mostrar y compartir con ustedes solo algunos ejemplos para que vean que cuando pensamos en instrumentos alternativos de evaluación, estamos pensando en muchas cosas que ustedes hacen habitualmente con los estudiantes, que ustedes les proponen a los estudiantes, ¿no? Entonces, un audio puede convertirse en un instrumento de evaluación en el sentido que puede recoger, digamos, se puede recoger a través del audio evidencias de alcance, logro de los estudiantes, desarrollo de capacidades o competencias. Lo mismo un video, lo mismo el diseño de un póster, un juego, el diseño de un juego. ¿Cuántos estudiantes avanzados, por ejemplo, adolescentes, diseñan, aprendiendo computación, diseñan juegos, trivias, por ejemplo, de preguntas y respuestas sobre una disciplina que están aprendiendo? Por supuesto, los proyectos, el trabajo por proyectos
permite convertirse es un instrumento alternativo de evaluación, dibujos, fotografías, informes, dramatizaciones, experimentos en física, química, matemática, una buena entrevista. ¿Sí? Una buena entrevista me permitiría a mí, por ejemplo, evaluar la capacidad del estudiante de formular preguntas, la capacidad de redactar el reportaje después que hizo una entrevista, la capacidad que tiene que ver con la comunicación de ideas, un caso, un problema. Fíjense, solamente son ejemplos estos, ¿no? No quiere decir que solo estos son ejemplos de instrumentos alternativos. Entonces voy a darles algunos ejemplos tomados de aulas, prestados por distintos maestros y profesores. Esta profesora estaba trabajando en una unidad del cuidado del medio ambiente, y entonces un ejercicio en realidad que ella lo convirtió en un instrumento de evaluación, de recoger evidencia de aprendizaje, decía que el estudiante describa 2 acciones que puede hacer para cuidar la tierra, que justifique esas acciones que propone con fuentes de información que trabajó durante el desarrollo de esta unidad. Le pide además que en las respuestas utilice y subraye al menos 3 palabras de un artículo particular que estuvieron trabajando en el texto, ¿no? Fíjense que si yo a esto le añado una buena rúbrica, donde están muy claros los criterios de evaluación, el estudiante va a mostrar, cuando responda a esta actividad, va a mostrar cómo está desarrollando algunas capacidades y o competencias. En este sentido, ¿no? Fíjense, este ejemplo viene de esta competencia, que el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, donde ustedes tienen aquí los estándares de aprendizaje de la competencia, y donde yo tomé un ejemplo acá, donde dice gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres en su escuela. Y entonces recuerden que yo le estoy pidiendo que describa 2 acciones que puede hacer para cuidar la tierra, es decir, estas propuestas que yo estoy haciendo aquí, yo las puedo hacer porque tengo claro estas competencias que tienen que alcanzar mis estudiantes, y tomé un pedacito de una aquí, y sobre eso construí, en realidad podría ser una tarea compleja, que se va a convertir en ese instrumento de evaluación, que por supuesto, como cualquier instrumento de evaluación, tiene que ser válido, confiable, práctico, ¿no? Y así lo puedo llevar adelante. Aquí tienen otro ejemplo pensado desde con otra caracterización. Dice así: se ha producido un desastre ambiental en Japón, y esto tiene que ver con una situación real, cuando pasó lo del tifón, que narrar la historia, explícitas y confiables, e incluir entrevistas a personas que relaten lo que vivieron. Y fíjense que acá hay agregado una posibilidad de que el estudiante elija entre algunas opciones, que elija un rol desde el cual va a resolver esa tarea. Puede ser que es un reportero de televisión, o un escritor de noticias, o podría ser hoy un bloguero, que es conocido por manera que hace que la audiencia se sienta que forma parte de la escena. Al mismo tiempo debes brindar información confiable, es decir, yo puedo elegir hacer esta tarea como un reportero de televisión o como alguien que escribe para un periódico. Por supuesto, podría ser alguien que escribe en una plataforma, alguien que es un influencer, como hoy conocemos. Y también le decimos que la producción
la tiene que orientar a su audiencia. Es decir, si yo soy reportero de televisión, podría decir de qué canal de televisión, definir cuál es la audiencia, porque entonces yo debería, por ejemplo, armar, diseñar mi reporte considerando que todos mis seguidores son adultos mayores, o que todos mis seguidores son adolescentes o jóvenes, entonces mi lenguaje va a cambiar. Lo mismo si estuviera haciendo algo por escrito. Otro ejemplo también, como ustedes podrán ver, de otra disciplina, con otra característica. José va al colegio en autobús. Sabemos que José pierde el autobús 1 de cada 3 días. Y nosotros podríamos contar una historia de quién es José y por qué José pierde el autobús a cada 3 días. También se sabe que 7 de cada 8 veces que José pierde el autobús, llega tarde al colegio. Cuando no lo pierde, 5 de cada 8 veces llega temprano. Entonces, un amigo suyo quiere averiguar la probabilidad de que José pierda el autobús y llegue tarde al colegio, que se combinen estas dos variables. Entonces le pedimos que escriba esa explicación que le daría a su amigo para resolver el problema, y esa explicación tiene que contener los conceptos abordados en clase, que se utilizan para resolver ese problema, concepto de probabilidad, por ejemplo, la notación que utiliza para traducir el problema al lenguaje matemático, y el significado de cada uno, y un esquema para organizar la información junto con una explicación de cómo tiene que leerse eso, cómo tiene que interpretarse eso. Por supuesto, podría ofrecerle que lo pueda grabar todo en un audio, en un podcast, que lo pueda filmar esa explicación, que lo pueda hacer a través de un tutorial. Fíjense en todas las opciones donde yo incluiría algunas competencias transversales, no solamente las competencias propias de la disciplina con la que estoy trabajando. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando queremos recoger esa información, nosotros lo que queremos es valorar ese desempeño del estudiante, ese tipo de respuesta que el estudiante nos envía para mostrar lo que ha aprendido, lo que ha logrado. Entonces nosotros analizamos esas evidencias, buscamos qué saberes puso en juego el estudiante cuando respondió, por ejemplo, el problema de José o el relato de Japón. Nos interesa las relaciones que establece entre los saberes y las capacidades. Nos interesa comparar en qué estado está el estudiante del desempeño de su competencia, ¿no? O sea, a dónde llegó y cuán lejos o cerca está ese estudiante de lo que tiene que alcanzar, o sea, a cuánta distancia. Y por supuesto, nos interesa que también el estudiante, con estos mismos criterios, pueda él solo identificarse cuán lejos o cerca está de alcanzar la competencia. ¿Por qué nos interesa eso? Porque cuanto más claro tengamos cuán lejos o cerca está de alcanzar esa competencia, más vamos a poder ayudar al estudiante a alcanzarla. Entonces, cuando nosotros elegimos los instrumentos de evaluación alternativos, como esos que les mostré, nos tenemos que ayudar con lo que llamamos asistentes de la evaluación, que justamente la intención es que sean ayudantes nuestros para poder hacer esa evaluación de esas evidencias que fuimos recogiendo. Y entonces allí tenemos asistentes como los cuestionarios, como las listas de cotejo, como las rúbricas, como los protocolos, como los portafolios, ¿no? Solo a modo de ejemplo, que nos ayudan. Es decir, yo recogí el problema, supónganse, del reportero del diario o del reportero de televisión, y quiero ahora valorar, quiero evaluar esa producción, y para evaluar esa producción me voy a ayudar de una rúbrica, me voy a ayudar de una lista de cotejo, me voy a ayudar de un protocolo, porque no solamente la voy a evaluar yo, sino
se la tengo que devolver al estudiante con retroalimentación. Entonces estos asistentes van a ayudarnos a completar esa tarea, que es recibo esa producción que hizo el estudiante, una producción en la mitad del proyecto, una producción al final de un proyecto, yo tengo que analizarla, interpretarla, valorarla. Para eso me voy a utilizar estos asistentes, estos ayudantes, que no solamente me van a permitir valorar, identificar los logros, el alcance de los estudiantes, sino también me van a ayudar a ofrecerle retroalimentación a los estudiantes. Y entonces les voy a ir mostrando de cada uno de estos asistentes distintos ejemplos. En algunos casos los ejemplos van a ser de autoevaluación, para que el estudiante mismo pueda autoevaluarse, y en otros casos van a ver que nos van a servir como ejemplos de retroalimentación. Entonces fíjense, estas son preguntas a modo de cuestionario, donde la consigna es ¿cómo te das cuenta? Nosotros queremos que el estudiante, en este enfoque de una evaluación formativa, de una evaluación donde el estudiante también aprenda, que desarrolle la autoevaluación, que desarrolle habilidades y desarrolle esa competencia que ustedes tienen en su diseño curricular, que dice que el estudiante tiene que lograr la competencia de gestionar autónomamente sus procesos de aprendizaje. Y entonces una manera de gestionar eso es cuando el estudiante se va dando cuenta no solamente de qué aprende, sino de cómo lo aprende. Entonces aquí un ejemplo de un cuestionario. ¿Cómo te das cuenta si comprendes este texto? Es decir, no solamente quiero que el estudiante comprenda el texto, sino quiero que el estudiante pueda explicar con sus propias palabras si él se da cuenta que está comprendiendo el texto. La segunda pregunta es si puede mostrarme que comprendió ese texto. Y la tercera es si tuvieras que volver a hacer esta tarea de la lectura y comprensión de este texto, si harías algo de manera diferente y por qué. Este es un buen ejercicio de autoevaluación y un buen ejercicio para que el estudiante desarrolle esa competencia transversal de ir aprendiendo a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Para poder hacer eso, entre otras cosas, tiene que conocer sus fortalezas y debilidades como estudiante, que son muy importantes para desarrollar un estudiante autónomo. También yo vengo compartiendo con ustedes, esta escalera de metacognición, también es una herramienta con preguntas, en este caso preguntas que se utilizan en 3 momentos distintos. Imagínense que están trabajando en una unidad o en un proyecto, y entonces al inicio de esa unidad o proyecto yo le hago algunas preguntas al estudiante antes de que empiece a hacer ese proyecto, ¿no? Para que el estudiante justamente empiece a desarrollar esa conciencia. Entonces, que conteste qué entiende que tiene que hacer en esa tarea o en ese proyecto, para qué lo tiene que hacer, ¿no? Que le entienda el sentido, qué recursos necesita, si necesita alguna ayuda, y por supuesto todas las preguntas que a ustedes se les ocurran, que puedan ser importantes para que el estudiante, antes de meterse de lleno a hacer una tarea, pueda hacer este ejercicio de pensamiento anticipatorio. En la mitad de ese proceso, en la mitad de ese camino, de ese recorrido, le voy a hacer estas preguntas: ¿cómo estoy avanzando? ¿Qué estoy resolviendo bien? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Qué me falta para avanzar? ¿O qué necesito para avanzar? Y entonces, ¿por qué es importante este momento con estas preguntas? Porque me permitiría a mí como maestra intervenir, y si el estudiante está avanzando poco o no está resolviendo bien, yo puedo intervenir para ayudarlo a avanzar. Y por supuesto, al final, esas preguntas de cuando terminó la tarea: ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó más difícil o más fácil? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me sirvió?
Por supuesto, estos son ejemplos de preguntas que ustedes pueden cambiar por otras que les resulten más pertinentes a la edad, al contexto en el que están trabajando, pero es una práctica, una rutina bien interesante para utilizar. Aquí tienen un ejemplo de lista de cotejo. Fíjense que esta es para niños más pequeños, donde en primera persona definimos parte de las tareas que los estudiantes tienen que hacer. La niña aquí identifica como muy bien o regular o con dificultades lo que le pedimos que haga, y ustedes verán en la última columna un espacio para ofrecerle retroalimentación. Cuando el estudiante completa esto en modo de autoevaluación y nos envía a nosotros su producción junto con esta lista de cotejo, eso nos permitiría a nosotros ofrecerle retroalimentación. Aquí tendrían otro ejemplo de lista de cotejo del mismo tenor. Fíjense, en primera persona, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, utilicé vocabulario propio de la disciplina, ¿no? Entonces el estudiante acá podría contestar a modo de autoevaluación sí o no, pero fíjense que aquí tienen una columna de pedido de evidencia. Si el estudiante contestó, por ejemplo, que sí utilizó el vocabulario propio de la disciplina, que me ponga un ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, si fuera en esta clase, diría, bueno, podría poner evaluación alternativa, podría poner evidencia de aprendizaje, y eso me daría a mí evidencia de que está utilizando el vocabulario propio de la disciplina. Por ejemplo, este es otro ejemplo, que se llama Pienso cómo aprendo. Entonces, fíjense, puedo cosas más puntuales, más específicas de una materia. Quiero mejorar en ciencias sociales. Yo le escribo que quisiera mejorar en cómo buscar fuentes de información válidas y confiables. Necesito ayuda, por ejemplo, para resumir los textos porque me cuestan comprenderlos. Mis dificultades para completar la tarea son, por ejemplo, que no tengo suficiente vocabulario para comprender el texto que estamos leyendo. Entonces yo completo esto y en esta última columna mi profesora de Ciencias Sociales podría ofrecerme como retroalimentación alguna sugerencia, alguna idea, algún ejemplo para poder mejorar. Preguntas de reflexión, ¿qué has aprendido? ¿Cómo sabes que has aprendido? ¿Qué te ayudó a aprender? Similar al ejercicio que había planteado al principio de todo, también como un ejercicio metacognitivo, ¿no? Fíjense que ¿por qué tanta insistencia con los ejercicios metacognitivos? Porque estamos hablando de un enfoque de evaluación no del tradicional, cognitivo, sino un enfoque de evaluación donde queremos que el estudiante se involucre, que participe, que no viva el momento de evaluación solo como ese momento de temor, sino que el momento de evaluación también sea un momento donde él diga, estoy orgulloso de mostrar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy logrando, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hacemos mucha hincapié en estas prácticas de autoevaluación. Y por supuesto que de las respuestas que yo obtengo de todos estos ejercicios de autoevaluación, obtengo muchísima información para retroalimentar a los estudiantes. Es decir, cuando los estudiantes responden todos estos cuestionarios, estas listas de cotejo y demás, me permitirían a mí hacer retroalimentaciones individuales, en pequeños grupos, a la clase en su conjunto, y por supuesto que además me permitiría a mí pensar en cambiar algo de mi enseñanza, es decir, frente a las respuestas de los estudiantes, por ejemplo, que tiene dificultades para encontrar fuentes de información válidas y confiables, eso implicaría que a lo mejor yo la próxima clase
le dedicaría un tiempo a enseñarles a los estudiantes a buscar fuentes de información válidas y confiables. Eso significa que esta información me hizo también a mí ajustar mi propuesta de enseñanza. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación en este enfoque de evaluación cumple varias funciones muy importantes, que las venía cumpliendo antes de la pandemia, ¿no? Favorecer la reflexión, favorecer el diálogo, porque se trata de una retroalimentación dialogada, ofrecer información a los estudiantes, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y orientar y sugerir, y fíjense siempre con esta imagen, ¿no? Que la retroalimentación debería ayudar al estudiante a subir un escalón más de donde se encuentra, ¿eh? Y esa es una imagen muy potente para mostrar el sentido de la retroalimentación. En pandemia hemos encontrado que la retroalimentación también cumplió funciones de acompañamiento y contención en las cuestiones emocionales, no solamente o no tanto cognitivas, ¿no? Cuando yo le pregunto a un estudiante cómo se encuentra, por qué está triste, por qué está inquieto, ansioso, cuando le pregunto cómo está atravesando su familia la pandemia, es una manera de retroalimentar en el sentido de decirle, te estoy acompañando, me importa cómo estás, cómo está tu familia. Esa función se ha agregado como función nueva durante la pandemia. Entonces aquí, fíjense un ejemplo, esto con niños pequeños, ¿no? Una retroalimentación. Hola Lara, qué divertida la propuesta que compartieron en familia, veo que usaron varios materiales y jugaron con el cuerpo, te propongo dibujar tus manos o tus pies y después nos muestres los dibujos. Estoy ofreciendo una retroalimentación que por supuesto en el caso de los niños pequeños llegará a través de las familias, que puede ser a través de un audio, de un video o de un texto que por supuesto la familia le leerá o le hará escuchar en el caso de los niños pequeños. Un ejemplo, por supuesto, para estudiantes más grandes de retroalimentación. Fíjense que aquí el profesor le dice al estudiante, valoro los ejemplos que has elegido para explicar el concepto de contaminación ambiental. Fíjense que no le digo al estudiante solamente muy bien tu trabajo, porque esa frase no tiene ninguna información para el estudiante. El estudiante se pone contento porque yo le digo que hizo muy bien su trabajo, pero no sabe qué parte del trabajo hizo bien. Entonces yo aquí le estoy identificando una fortaleza, algo que el estudiante hizo bien. También le digo que tu opinión personal es importante, pero fíjense lo que le digo, que para sostener esa opinión personal necesita fundamentarla utilizando fuentes de información científica. Le estoy señalando algo que tiene que mejorar, pero no me alcanzaría solo con señalarle que tiene que mejorar, sino que le ofrezco una sugerencia en este caso, le propongo que lea el trabajo de Emilia, que puede ser otra compañera, o puede ser alguien que escribió un trabajo de otros años, no importa, o podría ni siquiera darle nombre y decirle, te propongo que leas este trabajo, que es un buen ejemplo para orientarte cómo puedes utilizar fuentes de información científica. Y fíjense que esto es una retroalimentación que le da información al estudiante, que le identifica una fortaleza, lo orienta, le sugiere. Tenemos, dijimos también, las rúbricas, muy importante, asistente de la evaluación. Yo les puse un pedacito aquí de una rúbrica muy sencilla. Fíjense que en este caso, en esta rúbrica con 4 niveles de calidad, el nivel más alto dice, entendí el problema, encontré una solución, se lo puedo explicar a otros, y puedo decir qué conceptos matemáticos usé. El segundo nivel dice, entendí el problema, encontré una solución, se lo puedo explicar a otros, pero fíjense que no puede
decir qué conceptos matemáticos usó. El tercero dice que entendió el problema y que encontró una solución, pero no se lo puede explicar a otros. Y el cuarto dice, me cuesta entender el problema. Fíjense en un ejemplo muy sencillo. Por supuesto, las rúbricas son más grandes y más complejas, pero quería mostrarles con un ejemplo muy sencillo. Esta rúbrica me permitiría a mí, como maestra, valorar la producción del estudiante, pero también el estudiante podría hacer aquí autoevaluación, ¿no? Y usaríamos el mismo asistente de evaluación para hacer la evaluación y, por supuesto, retroalimentar. También les decía que los portafolios son buenos asistentes de la evaluación. Hay distintos tipos de portafolio. Acá ustedes podrán ver un portafolio dossier, un portafolio reflexivo, un portafolio de capacidades, de desarrollo personal, pero la idea de portafolios es que el estudiante vaya guardando producciones parciales que va haciendo y tiene como características que el estudiante tiene que explicar, justificar por qué guarda esa producción, cuando él elige las producciones, cuando yo se las pido como maestra, producción escrita, la guarden, el estudiante tiene que guardarla y explicar, por ejemplo, si le parece que esa producción que guardó es buena, regular o mala, de acuerdo con los criterios de evaluación, de acuerdo con una rúbrica. Los portafolios permiten parar a cada tiempo y mirar para atrás y decir, a ver, miremos los 3 trabajos que tienen en el portafolio ahora, y fíjense si el segundo es mejor que el primero, si el tercero es mejor que el segundo, qué necesitaríamos para mejorarlo, es decir, permite trabajar mucho con el recorrido. Y por supuesto, si asocio el portafolio también con una rúbrica, estaría trabajando muy bien con la evaluación formativa, y de allí, por supuesto, podría sacar una calificación en el momento en que lo necesite. Yo cierro aquí la presentación con esta promesa que yo hice de hacer una primera presentación para después dejar abierto un espacio al diálogo, al intercambio, por supuesto, organizado aquí por quienes coordinan esto, porque somos muchos y no podríamos dialogar en forma abierta, pero sí lo podemos hacer a través del equipo que tan gentilmente organizó esto y podamos dialogar también en esta modalidad. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a usted, Magíster Rebeca, muchísimas gracias, realmente muy, muy interesantes todos los aportes que usted nos ha dado el día de hoy. Básicamente, se nos ha quedado muy grabado en nuestros corazones. Una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes nos permite observar las capacidades combinadas con otras. Qué importantes que son sus aportes, Magíster Rebeca. Y ha llegado el momento más esperado, que es la interacción con nuestra ponente, quien responderá a las interrogantes que el público presente ha estado haciendo, y vamos a invitar al profesor. Mati. Sí. Antes, solamente recordar a los participantes que llenen su asistencia, que ya hemos colgado los formularios de asistencia, y aparte de ello también invitarles para la otra semana que vamos a tener a Pedro Ravela, ¿no? Ya, entonces continuamos como hemos quedado, Paticita. Ya, sí. Y también decirle a nuestra magíster Rebeca Nijovic si nos puede compartir sus PPTs, porque ellos están pidiendo también los participantes. Ok, sí. Pati. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, magíster Rebeca. Y bueno, ahora voy a dar paso a la persona que está levantando la mano, que es el profesor Víctor Cansaya. Él es directivo de la institución educativa Mateo Pumacahua. Adelante, profesor Víctor. Gracias, maestra Patricia. Primeramente, saludar por esta exposición grandiosa para nosotros. De igual forma, saludar a los maestros que se encuentran en la sala. Maestra Rebeca, ¿qué instrumentos de evaluación formativa
¿Será una evaluarística y analítica de una competencia? Gracias. No, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Primero, sí, yo les voy a enviar el PowerPoint y después ustedes lo pueden compartir sin ningún inconveniente, por supuesto que sí. Para mí, los mejores instrumentos alternativos para evaluar competencias son los proyectos, son los casos, son los problemas complejos, son las preguntas dilemáticas, ¿no? Por ejemplo, supónganse que yo preguntara, ¿tendrán inteligencia los robots en el futuro? Es una pregunta que no tiene una respuesta sí, no. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que hacer una cantidad de actividades, hay que recurrir a una cantidad de fuentes de información. Cuando yo presento un proyecto, por ejemplo, ¿qué hacemos con la basura, ¿no? En nuestros países, en nuestros lugares, con relación al cambio climático, con relación, ¿no? Es decir, problematizo, presento proyectos. Esa es la mejor manera en que un estudiante integra distintas capacidades, trae las fuentes de información. Ahora, si yo evalúo de esa manera, significa que estoy enseñando de esa manera, ¿se entiende? Es decir, lo que yo no podría hacer, supónganse, es dar clases expositivas durante 2 semanas y cuando termino las clases expositivas, donde, entre comillas, di el tema del cambio climático, ahí traigo un caso para resolver, ¿se entiende? Porque ahí estoy siendo incoherente entre mis modos de enseñar y mis modos de evaluar. Y yo tengo que ser coherente entre cómo enseño y cómo evalúo. Entonces, pensando en el ejemplo concreto, digo, hoy empiezo una unidad nueva, ¿no? En mi curso, entonces yo vengo con una pregunta disparadora, vengo con una propuesta de proyecto, vengo con un relato de un caso como fue el tifón en Japón, por ejemplo, que yo les mostré, y tengo una primera conversación con mis estudiantes donde ellos hacen conexiones con el tema que yo les propongo, formulan preguntas, ¿no? Con todo eso que sucede en esa clase, yo vuelvo a mi casa, vuelvo al diseño curricular, veo cómo puedo articular esos intereses de los estudiantes con mi propuesta y por supuesto con las capacidades, competencias y saberes que tienen que alcanzar, y vuelvo a la segunda clase un poco más articulada, bueno, mire, el producto final del proyecto que ustedes van a tener que presentar en un formato de video o en un formato de audio o en un texto argumentativo, explicarle a distintas audiencias por qué se produce el cambio climático, utilizando un lenguaje sencillo para que lo puedan entender, por ejemplo, niños o personas adultas que no están alfabetizadas. Bueno, esa es la producción final. Estos son los criterios de evaluación, porque esto está vinculado con los estándares que tenemos que alcanzar. Y eso lo comparto con los estudiantes. Invito a los estudiantes a que sugieran ideas. Alguno va a decir, yo vi un video que habla del desastre de las lluvias, del agua, y otro estudiante va a decir, yo conozco a un experto que sabe mucho de esto, y vamos a ir haciendo distintas actividades con los estudiantes para ir avanzando en el desarrollo de estas capacidades. Por supuesto, al principio, si voy a usar rúbricas, voy a compartir la rúbrica con los estudiantes para que los estudiantes vayan resolviendo las distintas actividades mirando las rúbricas, y así voy a ir llegando al momento final, donde no solo me va a importar el producto final video o el producto final texto argumentativo, sino el recorrido, cómo fueron avanzando en las distintas actividades que fueron haciendo, ¿no? Es un trabajo bien distinto a buen día, hoy les voy a dar una clase sobre el cambio climático, ¿se entiende?
y nosotros tenemos que apelar al cambio de estrategias de enseñanza, porque tenemos hoy otro tipo de estudiantes que tienen mucha información por afuera de la escuela, que tienen inquietudes e intereses, que ese modelo de transmisión únicamente sabemos que no funciona más. Entonces, traigo esto de la enseñanza buscando la articulación y coherencia con la evaluación. No sé si con esto respondo a la pregunta, y perdón por la extensión, Víctor, pero me parecía importante traer también el ejemplo de cómo articular la enseñanza con la evaluación, ¿no? Muchas gracias, maestra Rebeca. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bien, continuamos con las preguntas. Adelante, profesora Adelma, con su pregunta, por favor. Magíster Rebeca, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación de los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación? Muchísimas gracias. Bueno, yo necesito los criterios, digamos, necesito tener claro los criterios de evaluación, mirando los estándares, para poder decidir cuál es el mejor instrumento que va a permitir que los estudiantes muestren cómo están avanzando, cómo están alcanzando esos estándares. O sea, hay una secuencia. Primero miro los estándares de aprendizaje para tener claro los criterios de evaluación, y después pienso, por ejemplo, para que los estudiantes muestren estos estándares, ¿no? ¿Es mejor que respondan preguntas o que resuelvan un problema? Por ejemplo, estoy buscando un ejemplo bien puntual, y digo, bueno, mejor que resuelvan un problema. Entonces el instrumento en ese caso será un problema, y hablo de problema en sentido amplio, ¿no? No un problema de cuánto es 2 más 2. Y entonces ahí diseño el problema que se va a convertir en el instrumento que los estudiantes van a completar, resolver, considerar, para mostrar cómo están avanzando en sus aprendizajes. Muchas gracias, Magíster Rebeca. Realmente muy importantes todas las respuestas que nos da. Y voy a invitar al profesor Alfredo Pilco, especialista de Lugel Canchis, a que tenga bien preguntar. Está levantando la mano. Adelante, profesor Alfredo. Gracias, profesora Patricia. Un saludo cordial a la magíster Rebeca y felicitarla por la brillante exposición. La pregunta es, ¿qué función cumplen los instrumentos de evaluación al evaluar una evidencia de aprendizaje? Gracias por la respuesta. No, gracias a usted por la pregunta. Dime. La función de los instrumentos, el instrumento en realidad lo que hace es recoge información del estudiante que me permite a mí analizar esa información, interpretarla, valorarla, ofrecer retroalimentación y eventualmente calificarla, digamos, traducir eso a una calificación en el momento en que lo necesite. Entonces, la función de recoger, es decir, como si yo digo, voy a hacer una analogía, para comer voy a usar un instrumento que es el tenedor. El tenedor, ¿qué va a hacer? Me va a permitir llevar la comida a la boca, digamos, haciendo una analogía muy sencilla. El instrumento reúne esa información y me la trae a mí, y por supuesto también al estudiante, porque cuando nosotros queremos que el estudiante aprenda a autoevaluarse, entonces, por ejemplo, si yo utilizo un instrumento para recoger información, como puede ser un problema, le digo al estudiante, a través de este problema, tú vas a mostrar cómo has avanzado en la adquisición de determinadas capacidades. Tú terminas de resolver ese problema y me lo envías a mí, pero también te voy a pedir que tú te autoevalúes. Entonces tú mires con una lista de cotejo, con una rúbrica, con lo que yo esté usando, con un cuestionario, que tú también mires lo que has producido como resolución de ese problema, y también tú puedas decir cuán lejos o cerca estás
al resolver ese problema, de alcanzar esas capacidades y competencias. No sé si con esto aclaro la pregunta, Alfredo. Muchas gracias, Magíster Rebeca. Vamos a continuar con las preguntas. Adelante, profesor Walter, por favor, con su pregunta. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo la excelente ponencia, maestra Rebeca. Tengo dos preguntas en realidad. A ver, la primera, la forma de evaluar de un maestro define la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes y de su enseñanza. Y la otra pregunta que, bueno, también nosotros la vamos acumulando a partir de nuestras participaciones como especialistas. ¿Existe un esquema o una fórmula para hacer más fácil, más cómoda la evaluación formativa? Gracias por las preguntas. La primera, algunos autores dicen, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Hay algo de eso bien interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno empieza a analizar cómo un maestro evalúa, uno entiende cómo ese maestro enseña. Y uno entiende también cuál es la concepción de ese maestro, por ejemplo, sobre el aprendizaje. Supónganse, si yo para evaluar uso preguntas donde quiero que los niños respondan definiciones de memoria, es que yo pienso que un estudiante aprende cuando puede repetir información. ¿Se entiende? Aunque no tenga explícito esta concepción, eso es lo que en el fondo pienso sobre el aprendizaje. Lo mismo con la enseñanza. Entonces, muchas veces cuando yo enseño mucho la materia de evaluación, ¿no? En muchos lugares, y un ejercicio que yo le hago hacer a quienes toman esos cursos es tomar un instrumento de evaluación, y empiezo por los más tradicionales, una prueba escrita con preguntas, y entonces le pido que hagan un ejercicio de imaginar cómo se enseñó eso, o sea, ese maestro que hizo esa prueba, cómo ellos imaginan que ese maestro enseñó. Y es por supuesto es un ejercicio hipotético, ¿no? Pero es bien interesante, porque ahí se entiende la coherencia o no entre cómo uno enseña y cómo uno evalúa. Así que es muy importante y claramente es muy distinta la calidad de aprendizaje, la calidad de enseñanza, depende cómo yo evalúe, claramente. La segunda pregunta casi es una pregunta si yo tengo una respuesta mágica, pero veo que la magia en la educación en general no funciona, pero yo primero creo que se la puede hacer más fácil, primero si uno entiende profundamente qué es evaluación formativa. Porque una de las cosas que nos pasó el año pasado, que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, las políticas públicas dijeron este año con la pandemia evaluación formativa, ¿no? Y entonces, bueno, cada maestro empezó a mirarse y decir, ¿qué será? Cada uno hizo su interpretación. Digo, más allá de que se escribió, porque no es un problema de escribirlo en un diseño curricular o en una normativa, ¿se entiende? Vieron que de la normativa al aula hay un largo trecho, un largo recorrido. Entonces, cambiar una práctica, que además es un cambio muy complejo, de una evaluación más punitiva, de calificación, de número, de prueba escrita, a una evaluación formativa es un cambio cualitativo profundo, además en medio de una pandemia, ¿se entiende? O sea, cuando había que salir del aula y montar estos escenarios virtuales con brechas digitales de lugares donde no tienen conectividad, con estudiantes que no recibían material, o sea, es muy complejo cambiar una concepción, cambiarla profundamente, no cambiarla como maquillaje, sino cambiarla en profundidad, de un día para otro. Entonces, lo primero que creo que necesitamos entender bien y ponernos de acuerdo entre todos cuando decimos evaluación formativa, de qué estamos hablando.
Segundo, aprender los instrumentos que tiene la evaluación formativa para ayudarnos justamente. No son magia, pero si yo uso, por ejemplo, una buena rúbrica, me va a ayudar muchísimo a hacer evaluación formativa. Si yo uso un buen protocolo, me va a ayudar mucho a hacer retroalimentación si tengo muchos estudiantes. Si no uso ningún instrumento, ¿cómo le doy retroalimentación a 300 estudiantes al mismo tiempo? ¿Se entiende entonces? Ponerse de acuerdo, entender en profundidad qué es la evaluación formativa, aprender todas las herramientas disponibles y crear otras, porque por supuesto podemos recrear instrumentos. Enseñárselas a los estudiantes a usarlas, porque la evaluación formativa tiene como componente fundamental que el estudiante también aprenda a autoevaluarse. A ustedes les pasará como nos pasa a nosotros. Nuestros estudiantes dicen, me puso un 2, me puso. El estudiante es como si dijera, yo estaba sentada acá tranquila en el aula y vino y me puso un 2, ¿no? Y cuando uno le pregunta, ¿y tú qué tienes que ver con ese 2? No, yo estaba sentada ahí y me vino del cielo el 2, ¿no es cierto? Con una ajenidad, cuando el estudiante debiera involucrarse en la evaluación, debiera formar parte, porque es su evaluación de sus aprendizajes, y no decir, te lo hago, tú me lo pides, te lo hago, te lo entrego, ¿se entiende? Y la evaluación funciona con muchísima ajenidad. Nosotros necesitamos, y la evaluación formativa contribuye a que el estudiante forme parte, que el estudiante pueda mirar su progresión y decir, me doy cuenta que no leí, o me doy cuenta que tengo que volver a leer el texto. Y me doy cuenta sin que venga mi profesora y me diga, señorita, usted tiene que volver a leer el texto. ¿Se entiende? Eso es un horizonte que propone la evaluación formativa. Y nosotros tenemos que trabajar mucho para que eso suceda, porque todavía estamos lejos de adquirir esa competencia de gestionar autónomamente los aprendizajes. Entonces, magia no, pero tenemos muchas herramientas, mucho ponernos de acuerdo, mucho recorrido, mucho involucramiento a los estudiantes y obviamente también a las familias que tanto el año pasado como este forman parte, son casi asistentes nuestros, ¿no? En las casas. Así que todo eso podemos hacer. Y cuando hacemos todo eso, les puedo, digo, no les puedo asegurar porque vieron, seguro se murió hace mucho, pero sí les puedo decir que produce un placer y una satisfacción. Y la evaluación se convierte en un momento tan interesante donde el estudiante dice, bueno, yo orgulloso muestro lo que logré, lo que avancé, lo que descubrí aprendiendo esto, lo que no sabía de mí mismo, ¿no? Como estudiante. Así que yo creo que es un camino que seguramente al principio nos va a llevar más tiempo, nos va a costar, pero me parece que es el camino que tenemos que tomar ahora, ¿no? Y la pandemia de alguna manera que nos dio vuelta la enseñanza, nos dio vuelta la evaluación, nos dio vuelta la escuela, y bueno, encontrémosle ese sentido de oportunidad de volver a pensar, ¿no? En la enseñanza y obviamente en la evaluación. Igual le puedo mandar de regalo una varita, Walter, una varita mágica, y tal vez si logra algo después me cuenta, ¿eh? Qué bonito eso de la varita mágica, Magíster Rebeca, realmente interesante, importante, ¿no? Voy a dar paso al profesor Tiburcio para que pueda hacer su pregunta. Adelante, profesor Tiburcio. Profesor Tiburcio Cahuana, especialista del Ojelcanchis, estaba levantando la mano. Bien, mientras habilita, es que estamos con un poco de lluvia y ya estamos con problemas de conectividad. De repente, mientras habilita el micrófono, le voy a dar paso a
Saúl de Sicuani, que también está levantando la mano. Adelante, Saúl. Hola. Bien. ¿Escucharon? Hola, ahora, Sí, ahora sí. sí. Hola. Sí, Bien, adelante. Muy bien, mija. muchas gracias. Felicitando en primer lugar a la magistra Rebeca Anijovic por su brillante exposición. Tengo dos cuestiones muy puntuales. Desde la definición de evaluación formativa, que, bueno, ya lo hemos venido comprendiendo los maestros, y toda la variedad de instrumentos que se sugieren y que se disponen además para ello, para aplicar esta definición en la ¿Por qué práctica, siempre tienen que silenciarme el micro? ¿cuál es la alternativa para atender? Después se han habilitado ya cuando se habla. ¿Cuál es la alternativa para atender a la diversidad en el aula? Sabemos, no todo. Sí. ¿Quiere decir algo más o le respondo? Hola, Saúl. Bueno. Es que estamos con algunos problemas. Sí, alguien me ha silenciado. Sí, ya, disculpen. Pensé que estaba saliendo. Entonces, la pregunta puntual. La primera es precisamente, ¿cuál es la alternativa para atender a la diversidad en el aula? No todos los instrumentos tienen, ¿no es cierto?, esta uniformidad y tampoco sabemos que está dirigido a un público uniforme, de hecho. ¿Cuál es entonces la alternativa que nos da desde el enfoque de la evaluación formativa? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre evaluación formativa, aprendizaje y motivación? Para aclarar. Muchísimas gracias por las respuestas. No, al contrario, gracias por las preguntas. Con respecto a la diversidad, varias cuestiones y con ejemplos que le puedo dar. Nosotros necesitamos, cuando vamos a pensar en instrumentos de evaluación, en principio tenemos que pensar en distintos tipos de instrumentos de evaluación. A veces un caso, a veces algo individual, a veces algo grupal, a veces algo escrito, a veces algo oral, justamente para atender a la diversidad de estudiantes que nosotros tenemos en un aula, que en realidad son todos, es decir, todos los estudiantes son diversos. Si yo hiciera un ejercicio aquí con todos ustedes, y les diría, les preguntara, por ejemplo, cuénteme cada uno cómo le gusta o cómo cree que aprende mejor cualquier tema nuevo, ¿no? Y alguno me diría, y bueno, yo leyendo, y otro me diría yo escuchando, y otro me diría yo mirando un video y tomando nota, y otro me diría yo haciendo un resumen, y otro me diría yo haciendo un mapa conceptual o una red conceptual. Otro me diría yo explicando con un ejemplo. Entonces uno diría, también nuestros estudiantes aprenden de manera diferente, todos. O sea que tenemos siempre en una aula diversidad, siempre. Entonces necesitamos variar los instrumentos de evaluación, no usar siempre el mismo. Imagínense que yo siempre usara un instrumento de evaluación escrito, no importa cuál, pero siempre escrito, estaría beneficiando a los estudiantes que tienen mayor facilidad para la escritura y perjudicando a los estudiantes que a lo mejor, si les presentara algún instrumento oral, mostrarían, por ejemplo, sus aprendizajes. Entonces, primero necesito diversificar, usar diversos tipos de instrumentos. La segunda cosa que puedo hacer es ofrecer opciones a los estudiantes, es decir, les voy a dar nuevamente un ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, en lugar de decirles, para saber qué entendieron ustedes de esta conferencia, les hago a todos una misma pregunta o les propongo a todos un mismo ejercicio, podría decirles, miren, les doy 3 opciones. Es una posibilidad. Les digo, pueden escribir un texto breve, podría ser un Twitter de 140 caracteres para explicar qué entendieron de esta conferencia. Podría ser
que graben un audio que no dure más de 25 segundos, explicando qué es lo que entendieron de esta conferencia. Y tercero podría ser, escriban un ejemplo de cómo usarían algún concepto de la conferencia en su aula. Entonces, yo les ofrezco 3 opciones para que ustedes elijan, y eso genera la posibilidad de la diversidad. Lo que no les voy a dar a elegir son los criterios de evaluación, voy a evaluar a todos con los mismos criterios, pero les voy a dar la posibilidad de que ustedes elijan qué instrumento les resulta mejor para mostrar lo que saben. Entonces ahí tengo la posibilidad de atender a esa diversidad. Por supuesto que con este ejemplo, a partir de este ejemplo, se pueden pensar muchos en ese mismo sentido. Por supuesto, el uso de rúbricas también me permite la diversidad, porque la rúbrica me muestra por lo menos 4 o 5 niveles de calidad vinculado a los estándares de aprendizaje que tienen que alcanzar. Entonces también eso me permite que los estudiantes también vean que hay distintas calidades de respuesta, que hay distintos modos de responder, y que ellos pueden autoevaluarse viendo en qué nivel de calidad se encuentran o evaluarlos yo. Todos esos serían ejemplos de atender a la diversidad. Y la segunda pregunta era la relación entre evaluación formativa, aprendizaje y motivación. La motivación está absolutamente ligada al aprendizaje, pero es responsabilidad nuestra desde la enseñanza. Es decir, nosotros somos responsables de despertar inicialmente la motivación. A mí me gusta más que la palabra motivación, utilizar el concepto de ayudar a los estudiantes a encontrarle sentido a lo que aprenden, ¿no? Para salir de la discusión que si la motivación es intrínseca o se logra extrínsecamente. Responsabilidad nuestra promover, provocar ese sentido para que el estudiante aprenda. Entonces ahí tengo articulado en realidad enseñanza, aprendizaje y motivación o sentido. ¿Cómo lo articulo con la evaluación? Si trabajo con la evaluación formativa, y la evaluación forma parte del proceso de enseñanza, no está suelta al final después que enseñé, sino va acompañando el proceso, con el ejemplo que les daba antes, si trabajo por proyectos, si trabajo con casos, si trabajo con problemas, si trabajo con preguntas genuinas, enigmáticas, ¿no? De que no tienen respuesta googleándolas. Entonces, en realidad estoy asociando, articulando todos estos conceptos. O sea, no hay aprendizaje si el estudiante, no hay aprendizaje profundo, ¿no? Si el estudiante no le encuentra sentido, hay aprendizaje superficial. Yo estudio, repito de memoria y después me lo olvido. Pero aprendizaje profundo no hay si no hay esa conexión que yo despierto en el estudiante, ese interés que yo logro que el estudiante tenga, y un buen aprendizaje necesita articularlo con la evaluación para saber fundamentalmente si estoy aprendiendo, si voy por el buen camino. Muchas gracias, Magíster. A continuación tenemos al profesor Tiburcio Caguana, por favor, al profesor Tiburcio Caguana, para que pueda compartirnos la pregunta, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a la maestra Rebeca, asimismo a los distinguidos maestros que participan en este evento. Y más que todo, la pregunta va dirigida para el nivel de secundaria. ¿Qué instrumentos de evaluación más versátiles sugeriría usted para el uso del docente en educación a distancia y por qué? Gracias. No, gracias, Tiburcio, por la pregunta. Miren, yo soy de la idea de que en educación a distancia y en medio de esta pandemia y esta situación en la que estamos, hay que usar todo lo que tenemos y todo lo que podemos. Porque las situaciones son muy distintas en cada contexto. No es lo mismo quien tiene conectividad que quien no tiene, no es lo mismo
una casa que tiene un único dispositivo y que lo comparten entre todos, que en una casa donde cada niño tiene un dispositivo. No es lo mismo familias o niños que han pasado situaciones difíciles con el COVID y niños que no. No es lo mismo si mi materia tiene 1 hora por semana que si mi materia tiene 5 horas por semana. Es decir, todas estas son variables que están en juego cuando yo decido qué instrumentos voy a usar o cómo voy a evaluar. Entonces, para mí hay que usar todo lo que podemos. Hemos pasado por situaciones el año pasado donde la única manera de conectarse con un estudiante era con un WhatsApp, en otros lugares solo con la radio, en otros lugares solo con la televisión o con cuadernillos impresos. Entonces, yo personalmente creo que hay que usar todo lo que podemos atendiendo a todas las diversas y adversas que tenemos. Si yo, obviamente, si tuviera que elegir, yo prefiero trabajar por proyectos, prefiero trabajar con rúbricas, prefiero trabajar con portafolios, porque me dan mucha más información. Prefiero trabajar, por supuesto, con muchos ejercicios de autoevaluación y evaluación entre pares, pero bueno, pero sé que no siempre es posible, sé que hay áreas disciplinares que es más fácil evaluar procedimientos con una lista. Por ejemplo, para evaluar un procedimiento no necesito una rúbrica, me alcanza con una buena lista de cotejo. Entonces, ¿para qué voy a hacer una rúbrica, aunque me encanten las rúbricas, si lo que quiero evaluar es un procedimiento más formal, más rutinario? Entonces, me parece que de todos estos factores depende las elecciones que pueda hacer. Pero, con tantas dificultades que venimos abordando desde el año pasado, todo lo que podamos utilicemos, ¿no? Y por supuesto el buen criterio personal o del equipo, de mi equipo de pares, mi equipo institucional, para pensar juntos con esta población, con estas características, en esta situación, en este contexto, bueno, qué hacemos en matemática, qué es mejor hacer en educación física, qué es mejor hacer en ciencias sociales, y ahí van a empezar a aparecer las variantes, ¿no? Una pregunta. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Muchas gracias a Magister Rebeca, y hay preguntas en el chat para luego ya dar paso a los otros participantes. Adelante, Luis. Pati, ¿me escucha, por favor? Perfectamente. Bien, buenas tardes, Magister Rebeca. Acá tenemos algunas preguntas del chat que seguramente usted nos va a responder. Por ejemplo, del profesor Moisés, que nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre instrumentos de evaluación formativa y evaluación sumativa? Gracias por su respuesta. Ahí está. Los instrumentos de evaluación sumativa son esos instrumentos que yo voy a usar al final de un proceso, de un recorrido, de un proyecto, de una unidad. Los de evaluación formativa son los que voy a ir usando durante el recorrido. Es como si les dijera, si estoy en una autopista, los de evaluación sumativa los voy a usar cuando llegué a mi destino. Y los de evaluación formativa, los que voy a ir usando mientras viajo en la ruta, para ver cómo va el viaje. Si estoy atrasado o adelantado, si tengo que detenerme en algún lugar a revisar algo del motor, si tengo que detenerme porque tengo hambre, si tengo que volver para atrás porque me olvidé de cargar gasolina en el puesto anterior. Todo eso serían instrumentos de evaluación formativa. ¿Está bien? Gracias, Magister Rebeca. Acá tenemos otra pregunta de la profesora Yesi. No deben de faltar. Bueno, no debe faltar compartir y transparentar los criterios de evaluación y los estándares a alcanzar con los estudiantes, con las familias. No debe faltar eso. No debe faltar
las prácticas de autoevaluación y de evaluación entre pares. No deben faltar los instrumentos de metacognición, esos de que el estudiante aprenda a aprender. No debe faltar los instrumentos auténticos, alternativos de evaluación, como les estuve mostrando hace un ratito. No debería faltar el involucramiento del estudiante en todo este proceso de evaluación, por decirle los elementos más importantes. Por supuesto que hay muchos más, pero estos serían los principales. Bien, continuamos entonces con las preguntas. Sabemos que el criterio tiene como referencia el estándar, pero ¿qué elementos o características debe tener un criterio en su redacción? Bueno, el criterio responde un poco a la pregunta, ¿qué importa mirar de lo que hace un estudiante, ¿no? Entonces, el estándar es bastante, digamos, en el diseño curricular de ustedes, el estándar es bastante específico, o sea, el estándar les da muchas pistas a ustedes, digo, haciendo comparación con otros diseños curriculares en otros lugares. El estándar dice muchas cosas muy puntuales en el sentido de, por ejemplo, cuando dice utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas, ¿no es cierto? Nosotros, por supuesto que cuando leemos eso decimos que hay distintas calidades en cómo utiliza alguien distintas fuentes y herramientas. Y ahí es donde, por ejemplo, la rúbrica me ayudaría a armar esas distintas características porque me ayuda con los descriptores a armar esos distintos niveles de calidad. Pero la referencia, la pista me la da el estándar. ¿Está bien? Y después cuando construyo, si diseño, por ejemplo, una rúbrica, el descriptor de la rúbrica lo que hace es describir, por ejemplo, la mejor manera de diseñar un mapa, por ejemplo, por decir un ejemplo sencillo. Y en el nivel más bajo de la rúbrica aparecería como la peor manera de diseñar una rúbrica. Y esos son los descriptores. Pero no los invento, salen de los estándares. Muchas gracias, Magister Rebeca. Y hay una última pregunta que hemos podido recoger del chat de la plataforma y nos dicen, por favor, si podría aclarar mi duda. Tengo entendido que una lista de cotejos es para evaluar una actividad o sesión, pero para una evaluación diagnóstica es muy pobre como instrumento único. Sí, la lista de cotejo es pobre en el sentido que recoge básicamente frecuencia, cantidad, ¿no? La lista de cotejo, por ejemplo, dice sí o no, dice siempre, a veces nunca, dice mucho, poco, nada, con lo cual me da poquita información. Pero para algunos procedimientos, no hablo de sesiones, yo hablo de procedimientos. Por ejemplo, para saber si, voy a tomar un ejemplo de educación física, si yo quiero saber cuántas veces un estudiante emboca la pelota en el aro, me alcanza con una lista de cotejos, ¿entiende? Porque me va a dar la cantidad. Si quiero saber cuántos errores de ortografía tiene un estudiante en un texto, me alcanza con una lista de cotejo. Pero si yo quiero evaluar la capacidad de un estudiante de argumentar, no me alcanza una lista de cotejo. Necesito una rúbrica, por ejemplo. Ahora, esa rúbrica la puedo utilizar muchas veces. Cada vez que el estudiante argumenta, o sea que yo le propongo una tarea donde el estudiante tiene que argumentar, voy a usar la misma rúbrica que uno de sus criterios dice capacidad para argumentar. Entonces, más que evaluar por sesión, y eso por supuesto depende de las políticas públicas de cada país, ¿no? Pero más que evaluar por sesión,
lo que hay que entender es para qué o sea, qué información quiero recoger en cada actividad, ya sea de sesión, ya sea semanal, mensual, lo que sea, y en función de qué tipo de información quiero recoger, bueno, voy a utilizar una rúbrica, voy a usar una lista de cotejo, voy a tratar de que los estudiantes esas tareas que están resolviendo la pongan en un portafolio, voy a utilizar esos distintos, digamos, asistentes de la evaluación, depende qué tipo de información quiera recoger, más que la frecuencia de uso. ¿Se entiende? Porque yo podría hasta usar en cada sesión la misma rúbrica, si estoy en un proceso de producción de escritura, por ejemplo, de textos escritos, ¿no? Podría usar todos los días que le pido a mis estudiantes escribir algo, trabajar con la misma rúbrica si está bien definida, aunque sea que se repita en cada sesión, ¿se entiende? Así que de eso, pero son diferentes. Por supuesto, la rúbrica me da muchísima más información que la lista de cotejo. Pero recuerden que yo les mostré listas de cotejo donde le puedo pedir al estudiante evidencia, y ahí la lista de cotejo me va a dar un poco más de información. Si solo le pido que marque sí o no, o la frecuencia, no me va a dar suficiente información. Pero si le pido de alguno de los ítems de la lista de cotejo que ponga evidencia, ahí voy a tener un poco más de información y la lista de cotejo va a ser un poquito más compleja. Bien, creo que ya estamos para terminar. Hay varios que están levantando la mano. Voy a dar paso al profesor Tomás Cuno. Adelante, profesor. Bien, parece que no está pasando. Es que lo que pasa es que el internet está un poco lento por acá, Magister. No se preocupen, hagamos otro. El tango argentino dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. Aquí también nos sucede eso, así que no se preocupen, no se preocupen. Muchas gracias. Estaba silenciado el micrófono. Por favor, si se pudiera participar. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y Magister, un gusto de conocerla y bueno, tengo dos inquietudes. En el instrumento de evaluación rúbrica, ¿qué es importante considerar? ¿Los criterios de evaluación o los niveles de evaluación? Dos, en estos días los docentes estamos trabajando o elaborando la evaluación diagnóstica, el cual va a ser aplicado a los estudiantes desde el día lunes en más de 12 áreas. Desde el punto de vista pedagógico, ¿no será saturar a los estudiantes en un inicio del año escolar? ¿Cuál es su opinión, Magister? Muchas gracias. No, al contrario. Mire, yo creo que siempre es importante hacer un diagnóstico, ¿no? Porque es como un punto de partida y sobre todo en un año como el que tuvimos el año pasado, tan complejo, a mí me parece importante hacer un diagnóstico. Como también me parece importante poder tener espacio para conversar con los estudiantes qué les pasó el año pasado, ¿no? Cómo empiezan este año, digamos, algunos aspectos que son más de lo emocional y no solamente de lo cognitivo. Y me parece que lo importante es explicarle a los estudiantes el sentido del diagnóstico, que justamente queremos reunir información para poder tener más datos para ajustar nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, me parece que más allá de cuál sea el tipo de instrumento que se utilice, yo ese instrumento no lo conozco particularmente, porque es el instrumento que ustedes van a poner a usar ahora, pero en general los diagnósticos, si están bien pensados con los instrumentos diagnósticos, nos tienen que dar buena información para orientar nuestra enseñanza, no solamente para saber dónde está el país
que también por supuesto es importante saber para definir políticas públicas. Bueno, también a nosotros nos importa, bueno, con qué curso voy a trabajar y en qué condiciones están estos estudiantes que tengo en este grupo en particular, ¿no? Así que en ese sentido me parece importante. Muchísimas gracias, Magíster Rebeca. Realmente el día de hoy va a quedar en la memoria de cada uno de nosotros, los maestros y maestras de Canchis y de todas las UGELs que el día de hoy nos acompañan. A nombre de toda la comunidad educativa del ámbito de la UGEL Canchis, nuestro eterno agradecimiento a la Magíster Rebeca Nijovic por compartir este espacio con nosotros. Todos nos sentimos bastante satisfechos con la calidad de su ponencia. Ahora nos queda aplicar lo aprendido en nuestras aulas para elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.